Estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar aquí listos para la enseñanza. El día de hoy tenemos este estudio que estamos comenzando denominado Sanatana Dharma. Sanat quiere decir eterno o eternidad. Y Dharma podemos entender e ir comprendiendo que tiene que ver con enseñanza, deber, cumplimiento, los principios universales, todo eso manifestándose como uno solo. Entonces estamos hablando de una cuestión muy profunda para nuestra vida. Todo esto lo estamos llevando a cabo a través de los canales del Centro Metafísico y justamente estamos basándonos en un texto que se llama Sanatana Dharma del autor Rubén Cedeño, y mi nombre es Román Calapis para servirles en esta ocasión, brindándoles y compartiéndoles esta enseñanza dedicada a este estudio de lo que se ha denominado comúnmente como el hinduismo. Pero vamos a ver que tiene que ver con una enseñanza superior, es una enseñanza que ha estado presente a lo largo de los tiempos y seguirá estando a lo largo de todo este proceso. Y por supuesto, lo más interesante es que este Sanatana Dharma revive en estos tiempos con la enseñanza del yo soy. El yo soy es el llamado Om en la antigüedad, en el hinduismo, en este Sanatana Dharma, y el logro del uso del todopoderoso yo soy con fines positivos, constructivos, pues va a hacer que nosotros vivamos más dentro de esta secuencia, dentro de este punto de actividades y de hechos, y que nos vaya muy bien entendiéndolo y vivenciándolo así. Entonces, estamos llevando a cabo diversas sesiones. Hoy vamos a seguir trabajando dentro de este Sanatana Dharma y sus consideraciones. Vamos a retomar una enseñanza, una frase que nos da Nora Cedeño, la madre de Rubén Cedeño, donde nos explica que somos estudiantes de metafísica para creer en lo que nadie más cree. Necesitamos abrir nuestra mente, y ese es el fundamento esencial del estudio metafísico del día de hoy. Y para estudiar metafísica, ustedes saben que no hay ningún requisito previo. Lo que en verdad se requiere es capacidad de asombro. Se requiere que en verdad confiemos en nuestra sabiduría interior, que solamente se puede abrir cuando nosotros le abrimos la puerta. En lugar de estarnos impresionando por lo que hace la gente discordante, por lo que hacen personas que mienten, que engañan, que maltratan, que dañan, que hacen cualquier otro tipo de cosas, uno debería de estar concentrado y asombrado en las cosas bellas de la vida, porque siendo así, vamos a hacer que eso se conecte con nuestra existencia. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo, pues, para entender todo este fundamento del estudio del día de hoy. Entonces, les pido que, como esta dinámica inicial, este contrato de aprendizaje que llevamos para estas enseñanzas, me digan si está todo ok, cómo se sienten el día de hoy y cuál es el asombro que traen. Y por supuesto que aquí les colé a propósito el sonrisa y beso, ¿verdad? Que es la práctica ancestral. Estaban muy coladitos esos dos, pero ya los tienen por allí. Entonces, bueno, déjenme saber que están de acuerdo, que estamos todo ok. Ya veo que está Sofía, Raúl, Nubia, poniendo allí, está sudando, está Maite, está Sol, está ok, Alejandro, bueno, todavía no ha dicho nada, Diana está ok, Shanida, ahí también la veo, está también Amanda, también por allá, Clarice, Pablo, muy bien, qué buenísimo que podemos estar acá comunicados. Esto esperamos que nos pueda acercar más para todo esto que vamos viendo. Y lo más interesante dentro del Sanatana Dharma es que vinimos a trabajar los valores como el poder interior. Esa es la riqueza interior que todos tenemos dentro, y eso sí, en realidad es un valor. El amor es un valor. El amor, y una persona que ama, por supuesto que explota ese valor y manifiesta a Dios acá en el mundo, manifiesta esa parte de la divinidad. Y son
cualidades que vamos nosotros a ir encontrando y trabajando dentro de nosotros. No es importante que digamos, bueno, al principio que digamos, wow, qué asombroso es el amor, qué interesante, ¿verdad? La capacidad de asombro nos pone un estándar alto y nos dice, allí quiero llegar a ser, yo quiero llegar a ser como un Mahatma, como un maestro de sabiduría, de amor compasivo. Y eso va haciendo como que en cada esfuerzo, cada línea que nosotros vamos levantando, pues se va elevando con ese propósito y vamos alcanzando un poquito y poquito cada vez más. Muy interesante respecto al Dharma. Todo esto que estamos viendo siempre se trata de la generación de causas. El Dharma no puede vivir de afuera hacia adentro o esperando que venga algo que nos cambie y nos transforme nuestra vida. El Dharma es hacer algo práctico, útil, dinámico del momento en el que estamos viviendo. Si ves en tu casa que hay necesidad de mover algo, de levantar algo, hacerlo. Si ves que hay necesidad de estudiar, estudiar. Si ves que hay necesidad de que se limpie, pues se limpia. Si hay necesidad de viajar, pues se viaja. Es siempre estar en el mundo de las resoluciones, en el mundo de nosotros y las capacidades que tenemos. Vamos a ver que ese Sanatana Dharma o este Dharma siempre depende de nosotros. No se lo podemos enjaretar a alguien más. Siempre se encuentra dentro de nosotros esa capacidad y siempre podemos manifestarlo. Todos esos sueños guajiros donde decimos, ay, yo con la luz de la enseñanza voy a salvar al mundo o voy a salvar y voy a ayudar a mi gente y todo está muy bien, pero eso se queda igual, se queda en nada. ¿Por qué? Porque es muy etérico y en el Dharma es todo menos etérico, es práctico. Entonces, eso justamente va a hacer que nosotros vivamos en una conciencia superior y evitemos las llamadas distracciones, ¿verdad? Que son las cosas que se encuentran fuera de nosotros. Cuando tú dices, ojalá me llame tal persona para ofrecerme un trabajo, eso es una distracción. Eso te mantiene fuera de ti, fuera de tu Dharma, y entonces no está por allí el asunto. Eso nos mantiene adormecidos. Todo el exterior distrae y adormece por este mismo asunto. Entonces, para este Sanatana Dharma hay que pagar el precio. Todas estas enseñanzas que están compiladas en este texto llamado Sanatana Dharma, más las que con el favor de Dios podemos también compartirles, pues ya se imaginarán que son años primero de estudio, de preparación y no solamente eso, sino también de encarnaciones de las personas que han estado metidas a lo largo de todas estas vivencias y que se pueden, dado caso, transmitir y hacer llegar a más y más personas a través de esto. Entonces, recibir toda esa descarga o todo ese, que es muchísima descarga de información, de darshan, de vibración, de cuestiones tan interesantes, solamente se puede en realidad recibir si uno está dispuesto a pagar el precio por ello y manifestar esa riqueza espiritual. O sea, sí tenemos que hacer algo dentro de nosotros porque allí está la cláusula, ¿verdad? El asunto es que en metafísica ustedes saben que no se cobra nada, todo se sostiene por donaciones amorosas y la donación es simplemente una retribución, es cumplir con la ley de retribución. Cada vez que uno recibe una charla, al final cumple con su ley de retribución haciendo una donación. Y en realidad el precio o pagar el precio del Dharma que uno está recibiendo tiene que ver con ser esa presencia, convertirnos en esa actividad de lo que nosotros estamos estudiando. Que por supuesto aquí estamos recibiendo un caudal de información, pero que nosotros con que sepamos una cosa, qué hacer en nuestra vida con respecto al momento en que estamos viviendo por medio de esta charla, esta charla valió para lo que valió, ¿verdad? O sea, para que cumplamos nuestro Dharma en ese momento. A veces puede suceder que en una meditación, practicando esta enseñanza, o en algún momento donde uno está practicando, recibe en su mente una persona y algo te dice, tienes que llamarle a esa persona, pedirle perdón, ponerte a su servicio, ayudarle, qué sé yo. Y eso es justamente que se nos va revelando algo práctico, útil que podemos hacer, que puede costar trabajo,
emocionalmente sí, pero eso en realidad el Dharma está por encima de cualquier sensación emocional que nosotros tengamos al respecto, cualquier pues como se dice por allí, ¿verdad? Vergüenza, pena, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este proceso, por supuesto, estamos en estas charlas, sirven muchísimo para que nosotros aprendamos o vivamos conociendo, apliquemos el saber conocer. Para esto se requiere el estudio, el asombro y desarrollar estos arquetipos perfectos dentro de nosotros. Además, vamos a pasar a la acción y para eso se requiere valentía. Recuerden, la riqueza interior o el valor interior requiere ser valerosos también y ser valientes para aplicarlos, osados para utilizarlos. Y cuando nosotros vivamos en esa cualidad, pues esa riqueza interior va a estar de por sí en ese momento manifestado. Y lo más que podemos hacer es transmitir esta enseñanza por medio de la radiación, del servicio y de la convivencia diaria o el compartir, que es tan importante. Y así se va manifestando ese poder de la presencia, ese poder del yo soy que trasciende todo aspecto. El Dharma, por supuesto, es cuando se tiene que valorarlo como algo lindo, bello, porque esto preserva nuestra vida. Estamos del lado de la preservación de nuestra vida. Y en el momento en que uno se pone al estudio del Dharma, como que todo lo demás se detiene, se pone en pausa mientras uno está en esto y esto permite que uno pueda estudiar, ahondar y demás. Y uno sale de su charla y dice: ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó en el exterior? Hay veces que uno dice: ¿qué hace toda la gente afuera cuando yo me meto a mis charlas de estudio? Y parece como si se detuviera el tiempo, porque en realidad no pasó nada afuera, como si se detuviera todo. Y esto, por supuesto, hace que nosotros preservemos esa enseñanza y vivamos con eso. Como se los he dicho siempre, nunca se peleen con la enseñanza, nunca se peleen con un facilitador, nunca se peleen con alguien que practica algo espiritual, porque no sabemos en realidad si esa persona tiene un dharma que cumplir, una cuestión, y uno se estaría peleando con la enseñanza. Y eso, por supuesto, trae como efectos mucho daño. Hace mucho daño hablar mal de alguien que practica la espiritualidad, que busca hacer el bien y demás. Y como no sabemos quién sí y quién no, mejor no hablen mal de ninguno. Eso que ni qué, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que se aleje el Dharma. Donde antes había Dharma y empieza a hacerse mal uso de él, se empieza a hablar mal de las personas que lo practican y demás, se produce un adharma, que es el alejamiento de la enseñanza y por supuesto es algo tétrico. Yo creo, dentro de todo esto, estamos nosotros en una fase en el planeta Tierra, pues saliendo del Dharma. Hay lugares donde eso sí se expresó de algún otro modo muy fuertemente, y hay otros que ya apenas antes de que llegara a un punto trágico, empezó a tomarse conciencia, comenzó a pedir perdón, se comenzó a restablecer todo eso, y de que es una tarea titánica devolver el Dharma a una ciudad, a un lugar donde antes lo tenía y no lo valoró. Por supuesto que lo es, pero vale la pena dentro de esto, ¿verdad? Entonces, no hay que vivir dentro de esto, no aceptar la injusticia, la negatividad, la energía, la maldad, la pobreza, los problemas. Todo eso, sepámoslo o no, la causa, sepamos nosotros qué pasó en nosotros antes o después. Eso es justamente el asunto. Diríamos algo muy fuerte dentro de esto. Una gran enseñanza, un gran Dharma trae una gran responsabilidad. Entonces, en las ciudades donde se ha solicitado que se llegue la enseñanza, es porque hay estudiantes que van a tomarla, que van a participarla, que van a vivirla y demás. Y entonces, una vez que llegó allí, lo más óptimo es preservarla, mantenerla bien, participar de ello, nutrirla, etcétera, porque en un momento dado lo que puede suceder es que esa responsabilidad, si se descuida, pues puede decaerse todo eso, todo lo logrado en un instante, ¿verdad? En un tiempo, en un lapso, por no
participar de ello. Entonces es necesario que tomemos mucha conciencia, y si vemos que esto está ocurriendo en nuestro lugar, en nuestra comunidad, donde quiera que estemos, sepamos o no qué pasó antes, cuál es la historia que hay detrás, es para que nosotros retomemos y hagamos pues ese servicio de transmutar todo eso, ¿verdad? La condición actual de la humanidad pues nos da mucha cuenta de cómo se ha fallado en el Dharma, principalmente pues sí, por una omisión de todo esto. Lo que hay que hacer es a todas esas cuestiones no aceptarlas, no normalizar la carencia, la miseria, la negatividad, decirle a todo eso le quito poder, lo conjuro a desaparecer, y entonces ahora sí, orar, meditar, decretar y pedir perdón de corazón. Y eso es justamente reconocer el error y restablecerlo dentro de nuestra vida. Esto es muy importante. Es el cumplimiento de la ley, la religión y el sagrado deber, madre de todas las religiones. La semana pasada, en la actividad previa, hicimos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el Dharma que le corresponde realizar? Dentro de eso, pues hubo un caudal de respuestas muy lindas, pero de las más claras, concisas, macizas, para cumplir con todo esto, es justamente, tiene que ver con servir al grupo en el que uno participa, ¿verdad? Ayudar, colaborar, hacer que las cosas y que el Dharma y que la enseñanza le pueda llegar a más personas. Sonreír a los presentes, ¿verdad? Sonreír en la actividad es una cuestión fácil, sencilla, que es el cumplimiento del Dharma mientras estamos nosotros tomándolo, pues gozosamente felices, contentos, ¿verdad? Retribuir a la enseñanza es otra respuesta también muy clara, y mantener una postura correcta, ¿verdad? Cuando uno toma su enseñanza, vale la pena tener ya saben que la columna vertebral siempre tiene que estar recta, más cuando estamos nosotros estudiando esta enseñanza, porque allí es donde recibimos la vida. Vamos a ver ahora la pregunta mágica del día de hoy. Es para que la vayan meditando a lo largo de toda esta actividad. Se trata de elaborar una oración o cuento que incluya 3 términos dentro del Sanatana Dharma, donde se cumpla el marga o el sendero de los 8 sadhanas. Vámonos. Muy sencillito, ¿verdad? Hacer una oración. Vamos a trabajar hoy una charla donde vamos a ver bastante vocabulario. Entonces no importa si lo hacen en su lengua, en castellano o en sánscrito, como está el Sanatana Dharma originalmente, sino que vamos a ir elaborando todo esto con el objetivo de cumplir con el Dharma. Es así, seguimos viendo a ver cómo cumplimos con el Dharma, porque se trata de que nos quede hiper mega claro. Y recuerden siempre, si quieren participar, con su matrícula. Pregunta nuestro compa, ¿verdad? Dice, entonces cuando las enseñanzas llegan a un sitio, ¿es porque las personas ya están listas para ello? En realidad, la enseñanza llega a un sitio porque hay una invitación siempre de personas que quieren la enseñanza. Quién sabe si estén listas, pero ya una invitación implica esta búsqueda de que la enseñanza esté en un sitio. Entonces, siempre que nosotros invitemos, o que siempre, pues quiere decir que es bien recibido el Dharma. Jesús sabía mucho de todas estas enseñanzas. Él pasó mucho tiempo en los Himalayas nutriéndose de todo esto, y él le decía a sus apóstoles: si vas a una casa y no te reciben, sacúdete los pies y vete de allí, ¿verdad? Sáquese de allí. ¿Por qué? Porque no están valorando la enseñanza. También decía que no hay que tirarle joyas a los cerdos y cosas también muy tremendas, ¿verdad? Un maestro sumamente tremendo en estas cosas del Dharma, y tiene que ver con eso, justamente en una ciudad donde se recibe la enseñanza y donde se retribuye. O sea, recuerden que siempre se da una donación, y esa donación pues tendría que cubrir todos los costos de la actividad para que se pueda pensar en una segunda actividad. Si no se cubre eso, el facilitador ya no puede seguir yendo a esa ciudad por el simple hecho de que les dejaría en deuda. O sea,
Si él sigue poniendo, por ejemplo, de su dinero, yendo, así forzando eso, está generándole una deuda de menos, y la ciudad no responde o el grupo no responde, entonces deja en deuda y eso es lo que origina una dharma posteriormente. Entonces es una línea bien delicada, bien suave, y por eso es que un facilitador no puede ir a una ciudad si no se le reclama, si no se le pide, si no se le dice que vaya, porque estaría también yendo en contra del Dharma, estaría generándole una deuda a las personas en esa comunidad. Entonces es muy crudo todo esto que lo estamos hablando, pero si no lo hablamos así ahora en este momento, que es justo el tema, pues no va a haber otro momento, ¿verdad? Decía Nubia, ¿verdad? Sacudir la sandalia, sacudir la chancla, ¿verdad? Como quieran llamarle. Muy bien, el Dharma es lo que le da sustento a toda la vida, es la enseñanza, es el cumplimiento de las leyes universales, el deber positivo y es la justicia y la luz. Muchas personas se siguen preguntando en ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona todo? Entonces, de pronto creen en el gobierno, de pronto creen en la economía, de pronto creen en la política, de pronto creen en la religión, y cuando ya todas las sacudidas del mundo vinieron y nada de eso les dio respuesta, es donde una persona, si es pensante, va a decir, entonces hay algo más que sostiene el mundo. Si ya vimos que eso falló, si el gobierno falló, si la economía falló, si esto falló, pero el mundo sigue y todo sigue andando y puedo seguir viviendo y entendiendo y comprendiendo, es que hay algo más que sustenta esa vida. Como diría Jesús nuevamente, no solo de pan vive el hombre vive de algo superior, y eso tiene que ver con el cumplimiento de esta radiación metafísica dentro de la vida. Estos Vedas, la enseñanza que se da del Sanatana Dharma, fue dictado por el señor Brahma a los santos de las estrellas llamados rishis, que justamente descendieron para dárselo al mundo. Dentro de todos esos rishis, pues se dieron en los llamados Vedas, y estos Vedas se transmitieron de generación en generación, de boca a oído, para que pudiéramos trabajar. Veda quiere decir ver y percatarse de la sabiduría, ¿verdad? Darse cuenta de la sabiduría, y eso es de lo que se trata. En algún momento, pues ustedes saben que esta enseñanza tuvo, pues el ser humano dejó de tener esa conexión con lo divino, las palabras de boca a oído pues dejaron de transmitirse porque el ser humano ya estaba perdiendo esa conciencia natural de la enseñanza superior. Y hubo necesidad de que un ser empezara a transcribir todo eso y lo dejara por escrito. Y este ser es conocido como Veda Vyasa. Es, por supuesto, la encarnación de un rishi en el mundo que es conocido también como uno de los primeros gurús en la tierra que empezó a dar la enseñanza. Veda Vyasa o Krishna Dvapayana es un alto maestro del rayo de la sabiduría, modelo de cómo ser y vivir, narrador, compilador y escriba de los sagrados Vedas, y además de estos los Upanishads, los Puranas y el Mahabharata, donde se encuentra el Bhagavad Gita. O sea, estamos hablando de un ser tremendo. Entonces, un día, pensémoslo así, Veda Vyasa descubre su Dharma, y su Dharma o su deber de ese momento es transcribir toda esa sabiduría, pero él dice, ¿sabes qué? No puedo solo. Entonces habla con Parabrahman, con el absoluto, y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo solito con esta tarea, y es allí donde Parabrahman le manda a Ganesha, y Ganesha, hijo de Shiva, desciende y entonces dice, mira, yo tengo mucho trabajo que hacer, entonces me vas a tener que dictar todo de corridito, porque pues tengo otros pendientes por ahí, ¿verdad? Tengo que tumbar muchos muros, obstáculos y estar presente en muchos sitios a la vez. Y entonces allí fue donde Veda Vyasa empezó a dictar apenas como pensaba.
lo sacaba y empezaba a dictar. Esto nos puede hablar de un proceso en cómo la sabiduría no puedes tú estar pensando y dándole vueltas a muchas cosas que son espirituales. Como diría Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue escribiendo, pero sigue practicando, pero sigue participando, porque la luz de las enseñanzas viene como insights, como flashes internos donde te dan pistas y tú así tienes que manifestarlos. Esto es lo que empezó a suceder y es la razón y de lo que nos explica pues este saber superior. Entonces su dharma era escribir todos los Vedas. Le pidió ayuda para Brahman, se le envió a Ganesh y dijo Ganesha: si paras de dictar, dejo de escribir, hago huelga. Y entonces empezaba a dictar tan rápido como pensaba para que pudiera proyectarse ese saber de primera instancia, como debe de ser. En algún momento a Ganesha se le rompió la pluma y para no interrumpir se arrancó uno de sus colmillos y lo usó como pluma para esa labor y seguir con el tintero, ¿verdad? Aquí ya lo ven con un colmillo mocho y ahora sí es entintando su colmillito para seguir escribe todo eso, ¿verdad? Por supuesto se volvió una tarea muy estresante, como lo puede ser a veces también estas cuestiones de lo divino, ¿verdad? Puede suceder en un momento dado que uno quiera llevarle esta enseñanza a todo el mundo y hacer, qué sé yo, muchas reuniones y quiera regalar muchos libros y todo eso. Y entonces así empezaron con digámoslo así, con ese estrés. Pero en un momento determinado, viendo la situación que estaban viviendo y se dio cuenta Vedavyasa que no se lo estaban disfrutando tanto, ese estrés de así dictar tal cual como pensaba, entonces le hizo otra propuesta o una contrapropuesta a Ganesha y le dijo: mira, si yo te dicto, yo continúo dictando una vez que tú medites lo que te dicto, lo reflexiones y más o menos sepas cómo ponerlo en práctica. Y Ganesh le dijo: sí, estoy de acuerdo. Y entonces, antes de escribir lo que se dictaba, Ganesha tendría que entenderlo y meditarlo. Y esto quiere decir justamente que toda la enseñanza de los Vedas primero debe aprenderse, luego meditarse y luego practicarla, ¿verdad? Entonces estamos en esta primera fase de los Vedas donde hay que aprenderla, hay que empezar a naturalizarla dentro de nuestra vida, hay que empezar a usar el vocabulario para que después podamos nosotros decir, a ver, ¿cómo estos Vedas o cómo yo veo los Vedas, ¿verdad? ¿Cómo yo encuentro este saber dentro de los Vedas? Ok, pregunta Eva Camarena: ¿el recibir esta enseñanza es por regalo de la vida o por atraso en alguna corriente de vida? Bueno, la realidad es que, número uno, es un privilegio, por lo que sea, es un privilegio recibirlo, y justamente lo reciben personas que han practicado antes el Sanatana Dharma. O sea, una persona que no ha practicado el Sanatana Dharma antes no puede recibirlo, pero entonces podríamos decir, entonces, ¿hemos estudiado el Sanatana Dharma? No. Quizás tú has sido bueno a lo mejor con un animalito en una vida, lo cuidaste mucho, lo quisiste, y eso es justamente parte de la naturaleza del servicio a la vida, y eso, como tú ayudaste a alguien, como tú serviste a alguien, la vida te da permiso también y te ayuda aprendiendo estas enseñanzas. Entonces siempre es una ley de retribución, pero entonces viene esta enseñanza y ahora uno tiene también que retribuir, sirviendo más, enseñando más, ayudando más, qué sé yo, con base en todo esto. Entonces, dice por acá, ¿verdad? Todo esto, así, ¿verdad? Más o menos va todo este show. Vedavyasa, si quieren le podemos hacer un decreto a Vedavyasa, ¿verdad? Agradecerle para que no nos quedemos en ley de retribución con Vedavyasa y de que nos chutamos todo el Bhagavad Gita y todo, y nomás no le agradecimos y no le hicimos un decreto, un mantra. Podemos decirle: Vedavyasa, bendiciones y gracias eternas a ti, Vedavyasa, por escribir los Vedas, la sabiduría eterna del Sanatana Dharma, despejando nuestra ignorancia, siendo un faro en el camino del sendero espiritual para no errar nuestro destino.
Gracias, Padre. Bueno, Vedavyasa tiene un antes y tiene un después. Vedavyasa es hijo de una mujer también con una mujer virginal en todos los sentidos, y de un sabio. Este sabio, la mujer virginal, era justamente hija de un lanchero que cruzaba de un lado al otro del río, del lago, y entonces este gran sabio fue con ella, se enamoró en lo que iba a la lancha, le pidió que la llevara al otro lado y le dijo que le quería hacer el amor, y ella dijo que no, porque los iban a ver y ya nadie más se iba a desposar con ella, y además pues ella era virgen. Y el sabio le dijo: bueno, no vas a perder ni tu virginidad, y voy a crear aquí una islita donde vamos a poder hacer el amor. Y bueno, así es como nace Vedavyasa. Su madre siguió siendo una virgen, una santa, y su padre pues un sabio. Esto justamente pues da origen a que él sea uno de estos grandes sabios que da el Sanatana Dharma, y posteriormente toda su vida dedicado a transcribir, a dar la enseñanza, a que esto quedara para las generaciones futuras, se vuelve el abuelo de los dos clanes que se iban a perder y que se iban a pelear más bien en la batalla del Bhagavad Gita, el clan de los Pandavas y el clan de los Kauravas. Él es el abuelo de todas estas dos familias. Es la misma familia, pero recuerden que en el Bhagavad Gita ellos se pelean. Los Kauravas tenían el territorio ya por un contrato, y entonces cuando tuvieron el territorio expulsaron a la familia de Pandu. Y entonces ahí se armó la revuelta, porque pues ese territorio le pertenecía a los dos. Sin embargo, una familia quiso sacar a sus primos, hermanos y al otro bando, en este caso de ese lugar, y allí es donde se arma ese Kurukshetra, que es una batalla interior también, en la cual nosotros lidiamos entre los pensamientos positivos para mantenerlos, que son los Pandavas, y en contra de los pensamientos negativos, que son los Kauravas. Sin embargo, la casualidad o la cosa es que el Vedavyasa le enseña a los dos. O sea, los dos clanes o las dos familias tienen la enseñanza. Entonces se arma allí una guerra tremenda, imagínense ustedes, con esta cuestión. Entonces la madre de Vedavyasa es llamada Satyavati, y el sabio padre de Vedavyasa se llama Parashara. Entonces, el maestro Vedavyasa, con su pureza de vida y práctica del Dharma, se convirtió en un Maharishi asceta y luego en padre de dos hijos, los príncipes Dhritarashtra y Pandu. Se vuelve entonces abuelo de estos dos ejércitos, y por supuesto que él estaba allí como reportero, me lo imagino, yendo a los dos francos y viendo pues esa batalla del Bhagavad Gita, cuando Arjuna también recibe esta asistencia de Krishna, y narrando todas esas historias en el Mahabharata, que es justamente donde quedó redactado esto. Entonces aquí vemos la escena donde Vedavyasa pues ya le va contando a Ganesha esa historia del Bhagavad Gita y cómo fue esa guerra de esta familia pues que se peleó por allí durante 18 años, ¿verdad? Pasando ese tiempo, durante todo eso y todo lo que hizo, con todo lo que hizo Vedavyasa, estaba muy insatisfecho, se sentía triste, porque sentía que sus esfuerzos no habían valido la pena. Y entonces dijo: viendo la ignorancia del mundo, he escrito todo lo esencial para el desenvolvimiento del Atma, de los humanos, y para que vivan de acuerdo con el Dharma. Y es así que da los Vedas, los Puranas, que son para los que no comprenden la sabiduría de los Vedas, el Mahabharata, que son las enseñanzas de los Vedas en forma de historias, donde viene esta guerra del Bhagavad Gita. Y entonces, en el Dharma, él expuso todos los deberes del ser humano, todo lo que debe de cumplir el ser humano. Un gran sabio se le acercó, viendo esta pues confusión que él tenía, esta
pues situación donde no se sentía conforme y le decía, ¿no sabes que el sendero más fácil para llegar a Ishvara es el sendero de la devoción? Las salutaciones y honras a Narayana, aun cuando sean expresadas equivocadamente o cantadas desafinadamente, aseguran sin duda alguna la gracia del Señor. O sea, los decretos, los mantras, adorar lo superior, justamente nos conecta con ello. Y entonces viene esta enseñanza eterna en este tiempo donde nos encontramos en el tiempo de la enseñanza del maestro Saint Germain, de la presencia yo soy, y esta enseñanza, este Sanatana Dharma, se vuelve a revivificar con lo que ahora nosotros también vamos conociendo, donde esta meditación en la presencia, donde esta adoración a la presencia, donde esta situación de vivir en la presencia, pues se va volviendo de todos los días. Ustedes recordarán un decreto que da el maestro Saint Germain, donde dice, esta es la presencia que me hace caminar y esta es la presencia que me dice a dónde voy. Esta es la presencia que me hace manejar y esta es la presencia que me dice a dónde voy. O sea, la adoración, el pensamiento en el gran yo soy, pues se vuelve fundamental en todos los aspectos de la vida, y siempre hablar con la presencia es parte de esta enseñanza que se ha revivificado gracias a esto. Vamos a ver que hay algo donde aquí ya están los términos que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Para escribir nuestra oración. El Dharma Loka es el espacio superior de enseñanza interna. Es el espacio dentro del mana superior donde habitan los estudiantes mientras se ocupan, admiran, aman, son devotos y estudian fervorosamente el Sanatana Dharma, y donde se desarrolla el Dharmakaya o conciencia exclusivamente compuesta de pura enseñanza espiritual. O sea, ustedes cuando están estudiando metafísica, su cuerpito está aquí, pero su mente no está aquí, su mente está aquí arriba. Ustedes están viviendo en el llamado Dharmaloka, en este cielo, en este mundo superior. Ustedes están aprendiendo desde acá arriba. Entonces eso lo que origina es que, por supuesto, ustedes empiecen a envolver su mundo, a envolver de todas las cualidades, donde, por ejemplo, aquí no existe deuda, no existe la tristeza, no existe el desamor, no existe la caída, no existe la pérdida. En el espíritu no se pierde nada. En el espíritu solamente existe el amor compasivo, el perdón. En el espíritu ya estás perdonado, ya estás sanado, ya estás feliz. Entonces, a medida que vamos viviendo en este Dharma Loka, por supuesto que vamos generando pues esa conciencia superior, y viene cada vez más de manera automática. Jiva es conocido, lo que conocemos como corriente de vida. Dentro de la lámina del yo soy lo veríamos como este cordón plateado, ¿verdad? Que es lo que en verdad somos. O sea, nosotros podemos imaginarnos que somos un cuate, una amiga, un chavo, una chava, un pibe, lo que creamos que somos, pero en realidad nosotros somos una corriente de energía que se colocó en este cuerpito. Haiga sido como haiga sido, te tocó hombre, mujer o ambos al mismo tiempo, no importa, tú eres corriente de vida, y cuando esa corriente de vida, el cuerpo ya no le funciona, esa corriente de vida va a retomarse y va a subirse, a elevarse, y va a irse a fundir o a participar en otro cuerpecito. Entonces, en realidad nosotros somos pura corriente de vida, o llamado Jiva, ¿verdad? Cuando en alguna vida se estudia el Sanatana Dharma, este queda grabado para toda la eternidad en el Manasarupa, o envoltura mental del Jiva. Ahí tienen otro término para utilizar, ¿verdad? Manasarupa o envoltura mental del Jiva o corriente de vida, correspondiente al Dharmaloka, el plano de la enseñanza, y en vidas posteriores siempre se busca y resucita todo esto para continuar con sus estudios, ya que una sola encarnación no es suficiente, ni siquiera todas las vidas, para aprenderlo. Ustedes saben, esto lo explican los grandes maestros, que mucha gente que ahora vive en el continente americano antes vivía en India. Y se está haciendo como una transmigración de las corrientes de vida o de los jivas, para que las almas que encarnaron mucho tiempo en India ahora vivan en América. Y entonces explican, por ejemplo,
Rubén Cedeño explica que en India siempre vas a ver en cada esquina una madre Kali o una madre Sarasvati o una madre Lakshmi y así. Y entonces él hablaba, por ejemplo, de Ciudad de México. En Ciudad de México, en cada esquina te vas a ver una Virgen de Guadalupe, una Virgen aquí, una Virgen acá, una Virgen acullá. Y de algún otro modo son tradiciones o son cuestiones que veríamos que tienen mucha coincidencia entre un lado y entre el otro lado y tienen que ver justo con esta tendencia donde quizá ya existía esta conexión con el Sanatana Dharma desde la India y ahora en América pues se vuelve algo también para vivirlo de este modo. Entonces, el Dharmaloka lo que da es una felicidad de la que no se desea salir. O sea, vivir en ese cuerpo de enseñanza da algo superior y da 3 aspectos, da 3 estados de conciencia. Número 1, la bienaventuranza o la conciencia de bienaventuranza o Sambhogakaya. O sea, esto invita a consagrar al alma al Sanatana Dharma. Una persona que vive en la conciencia de bienaventuranza es una persona que vive todo el tiempo en conciencia de bienestar, nada le afecta, está feliz, está contento, está sano, todo le va bien, todo le funciona bien. Esa es la conciencia de bienaventuranza del Sambhogakaya. También allí el segundo estado de conciencia que se desenvuelve en el Dharmaloka es el Nirmanakaya, que es renunciar a todo lo que se tiene para entregarse por completo a difundir el Dharma entre los seres humanos. Y eso es justamente el Nirmanakaya. Y luego viene el Dharmakaya, que es, Kaya quiere decir conciencia, ¿verdad? Dharma quiere decir enseñanza. Entonces el Dharmakaya quiere decir conciencia de la enseñanza. Un Dharmakaya es justamente aquella persona que se ha vuelto en sí misma la enseñanza. Como por ejemplo Jesús. Todas sus obras y aspectos los vivía con esa enseñanza. Entonces vivía de acuerdo a esa ley, a los principios universales y a la enseñanza universal. Y aquí tenemos justamente que todo eso se graba en el átomo maestro mental llamado Manasanu. Y esto, el estudio del Dharma lo desenvuelve. Entonces, vamos a recapitular, ¿verdad? Dentro de estos estudios, nosotros cada vez que hemos estudiado esto, se va guardando en nuestro cuerpo mental superior y genera este estado de conciencia del Dharmaloka, que es un espacio donde nosotros vivimos en esta enseñanza. Esto que nosotros somos como corriente de vida es el llamado Jiva, y cada vez que nosotros vivenciamos esta enseñanza se van desarrollando estos 3 estados de conciencia que nosotros veríamos como la llama triple, pero ahora sí como un loto. El azul, dorado y rosa, que serían el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Entonces, ahí está, ¿verdad? Siempre es importante la comprensión del Dharma. Ese es el llamado Manasarupa, que es desarrollar estos pensamientos e ideas que se puedan concebir, y en este caso existe el Manasarupa inferior que está destinado a morir. Todo se va a quedar en nuestra envoltura mental. Cuando trascendamos y nos volvamos maestros de la vida, nos vamos a quedar nada más con este llamado Manasarupa, cuerpo mental superior, y en realidad nos vamos a quedar en un estado superior. Entonces, ¿recuerdan que la palabra Jiva quiere decir corriente de vida? Bueno, aquella corriente de vida que se libera de la rueda de reencarnaciones es conocida como Jivanmukta, que es justamente, está libre de reencarnaciones, ignorancias y ataduras de la tierra. Entonces, un maestro que ha desenvuelto la enseñanza espiritual en realidad es un Dharmakaya. Los maestros, ustedes saben que en metafísica no le decimos maestro al que da la charla de metafísica, porque en realidad es un facilitador de enseñanzas que ya están dadas para pronto. Entonces, esto se comparte, se brinda,
pero un maestro en verdad es quien ha vuelto todo su cuerpo mental superior de pura enseñanza y toda su vida es enseñanza. Entonces él mismo es la enseñanza espiritual, su vida y forma de vivir y lo que acontece. O sea, todo lo que hace es la enseñanza espiritual. Veríamos el caso muy claro de Jesús, que todo lo que él hacía tenía un simbolismo que se vuelve súper espiritual, como por ejemplo la pasión, como por ejemplo la última cena. Cada uno de esos momentos de la última cena tiene una constancia con una cuestión que aprender dentro de la enseñanza. Entonces es por eso que decimos, bueno, ¿cómo puede ser que su vida haya sido así, que el cáliz represente la conciencia y que la sangre represente la enseñanza que se está dando y que dice que se den los unos a los otros? Bueno, es que ya toda su vida estaba fundida con la enseñanza y era prácticamente lo que él hacía. Toda persona que haya tenido posibilidad de convivir con un Mahatma, en este caso, puede empezar a recibir esa radiación al percibir, comprender y desenvolver esto de un gurú o un adepto. Con el estudio del Dharma, pero sin la práctica no se desenvuelve el Dharmakaya. O sea, aquí es donde es importante no solamente recibir este conocimiento, sino en realidad practicarlo. Y podemos hacer un decreto que nos puede ayudar con todo este propósito de la iluminación de este cuerpo mental superior. Y podemos decir Om Soham Buddhi, que quiere decir yo soy la iluminación. Decreto en metafísica. Recuerden que el maestro Saint Germain dice que el yo soy él siente que es mucho más cercano, mucho más útil, mucho más directo porque sabemos lo que estamos diciendo. Entonar mantras si no sabemos lo que significan, en realidad puede adormecernos más en lugar de ayudarnos a comprender todo esto. Entonces, aquí viene algo más. La sagrada presencia yo soy, la sagrada mónada, es Atman dentro de la enseñanza del Sanatana Dharma. Allí es este aspecto superior donde también sería la facultad del señor Shiva del primer rayo azul. Esto quiere decir que estaríamos hablando de que el espíritu, alma y cuerpo se volverían entonces Shiva, Vishnu y Brahma, que es justamente como el ser humano empieza a descender aquí, que también pues desciende desde este Atman o espíritu, mónada o presencia yo soy, dentro de este estudio del Sanatana Dharma. Aquí, por supuesto, lo que se tiene que combatir es la ignorancia, algo que ha de desaparecer. Avidya o ignorancia es producto de la inconsciencia, es el único pecado que existe en el mundo, causa de todos los males y sufrimientos. Pasó algo cuando el ser humano estaba transitando desde la cuarta raza Atlante, desde la Atlántida hasta el tiempo en el cual nos encontramos ahora. Sucedió que se originó la raza ariana. La raza ariana es la quinta subraza de la cuarta raza raíz. Y ellos vivían más o menos acá al norte de Asia y todos ellos emigraron hacia el sur de Asia en lo que ahora conocemos como la India. Ellos son los que traían el Sanatana Dharma y bajaron y descendieron toda esa cuestión. Entonces es así que viene esto y esta raza ariana fue la que preparó el territorio para que se generara la quinta raza, que es en la cual nos encontramos ahora. Para la quinta raza lo más importante es el razonamiento lógico, la inteligencia, el entendimiento, la tecnología, la ciencia, el comprender la lógica de las cosas, y ese es el esfuerzo en el cual nos encontramos ahora, en este desarrollo que es lo más importante a trabajar, y por eso vemos que es prácticamente mucho de lo que se está desenvolviendo en la humanidad. Entonces, vamos a ver que el sadhana es la práctica espiritual. O sea, tú puedes recibir el dharma, la enseñanza, y practicarlo, y ya es un sadhana, que es justamente cómo aterrizar y cómo entrar a esta enseñanza, cómo aplicarla en la vida. Y entonces aquí está el llamado sadhaka, que es el
participante espiritual, y el sadhana, la práctica más el participante, dan como resultado el Sanatana Dharma. Es necesario que se practique para que exista el Sanatana Dharma o esta enseñanza en nuestra vida. Vamos a ver el transcurso de 8 sadhanas, que son muy fáciles. Obviamente estamos usando esta terminología en sánscrito, pero quiere decir 8 prácticas espirituales de los Vedas, donde la primera sería el Manasa Shakti, conseguir el poder positivo de la mente. O sea, ser positivo. Hay mucha gente que cree que es positiva, pero cuando hablas con ellos, dicen, no tienes esto, no se podrá esto, y todo lo hace negativo. Entonces, el ser positivo requiere un esfuerzo, requiere el uso de la mente muy tremendo. Ser con una voluntad férrea, solamente vivir lo positivo, no hablar nada negativo, no decretar cosas malas en la vida. Y es así porque eso, pues por no decirlo de otro modo, pero daña la vida. Diría el Maestro Jesús, con la vara que mides serás medido. Entonces, si tú creas dentro de tu mente un artilugio o una condición para que suceda algo, solamente teniendo esa condición vas a vivir esa cosa que estás tú diciendo, ¿no? Entonces esas cosas como decir, hasta que no haga esto no voy a triunfar en la vida, pues estás tú limitando tu triunfo en la vida hasta que no hagas eso. Hasta que no logre esto no voy a ser feliz, pues estás limitando tu vida a ser feliz y postergando todos esos términos. Y también para otras cosas, ¿verdad? Cuando hay personas que dicen, con este medicamento me curo de tal cuestión. Cuando no tengan el medicamento, pues no se van a curar y van a fallecer. Uno no puede usar su verbo y su palabra de manera negativa, y eso es prácticamente con cosas hasta de la vida diaria, ¿verdad? Con cosas muy sencillitas que en nuestra vida están. Pregunta Hilda, que si los 8 sadhanas son como el óctuple sendero de la iluminación del señor Gautama. La verdad es que no, son muy distintos, porque vamos a ver que estos son completamente prácticos. Entonces, solamente positivo, rechazando lo negativo. Número 2, Shakti, fuerza de voluntad invencible e irrevocable. Es aquí donde, ¿para qué vamos a usar toda esa fuerza de voluntad? Uno podría decir, bueno, para muchas cosas, pero en realidad el verdadero sadhana es usar esta fuerza de voluntad, que ahí sí sería como el recto esfuerzo y el del señor Gautama, de estudiar y convertirse en un sadhaka o practicante de la enseñanza espiritual. O sea, ¿de qué sirve utilizar toda tu fuerza de voluntad, toda tu entereza, todo tu estamina, todo tu esfuerzo? Que utilices todo eso para decir, voy a ser un estudiante espiritual, voy a dedicarme a usar toda esa fuerza que yo tengo para dedicarme a hacer este estudio interior. Y por supuesto, vamos a ver que toda esa enseñanza en el Mahabharata, como es la guerra del Kurukshetra, del Bhagavad Gita, pues esta guerra de 2 bandos, pues nos habla de cómo los pensamientos positivos tienen que triunfar sobre los pensamientos negativos, de cómo el bien tiene que triunfar sobre el mal, aunque los dos conozcan la enseñanza espiritual y conozcan la enseñanza interior. Entonces, vamos con el tercer sadhana. Aquí está estudiar leyendo y participando. Adhyayana sería, que es el tercero, ¿verdad? Estudiar a diario sería una parte fundamental de nuestra vida. Utilizar, ya vimos entonces, el recto esfuerzo, el pensamiento positivo, y estudiar y dedicarnos a diario y participar o leer como nosotros lo hagamos. El cuarto sadhana sería el bhakti o la devoción, que es la devoción a Ishvara, la devoción al Gurú, que es la manifestación de Ishvara en la tierra, al Atman en cada jiva y en las personas y cosas por encima de todo. En Oriente, el gurú es lo más importante. En el Sanatana Dharma, el gurú representa el transmisor de la enseñanza del Sanatana Dharma. Si no hubiera un gurú, no habría transmisión de esa enseñanza, entonces eso se queda otra vez en seco. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que
piensen ustedes el mundo de las ideas, piensen ustedes en nuestro pensamiento, vamos a meternos dentro de nuestra mente. Cada persona que conocemos, piensen ustedes que es una idea que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, tenemos distintos tipos de ideas en nuestra vida. Dice Paramahansa Yogananda muy, muy conscientemente que a medida que más personas materialistas conocemos, o egoístas, más personas egoístas conocemos, pues eso también representan ideas en nuestra mente. Conocemos personas más envidiosas a medida que tenemos pensamientos más materialistas, y si cultivamos pensamientos superiores espirituales, vamos a tener gente más amorosa, desprendida y demás. Piensen ustedes que todas las ideas que tenemos, el gurú que nos da la enseñanza, que nos transmite la enseñanza, el darshan, el dharma, es justamente la idea más poderosa o más tremenda que tenemos dentro de nuestra conciencia. Entonces, es que si tú tratas mal a quien te da la enseñanza, es como rechazar la idea más positiva, más poderosa que puedas tener dentro de ti. Y entonces eso se vuelve, por supuesto, que hay que verlo al revés. Entre más amor, cariño, afecto, aprecio, respeto, sin llegar a ningún tipo de adoración ni nada por el estilo, pero entre tú más le tengas en cuenta a esa persona, quiere decir que más valoras las ideas superiores que tienes dentro de ti, que tienen que ver en esto justamente con Dios. Aquí tenemos justamente la línea de Paramahansa Yogananda, ¿verdad? Donde está Babaji como el gurú, el Manu Gurú, el gurú principal. De allí se desprende también su gurú, que es Sri Yukteswar, y aquí está Paramahansa Yogananda. Y entonces aquí está el estudiante, más bien el gurú de Sri Yukteswar, se llama Lahiri Mahasaya. Y aquí está Babaji, que es el gurú de todos los que se encuentran allí en India, ¿verdad? Y yo me imagino que esta es una estudiantita también de Paramahansa Yogananda que está por allí, ¿verdad? Dice el diario espiritual de Paramahansa Yogananda al respecto: sin un gurú, el devoto común no puede encontrar a Dios. El 25% de la búsqueda consiste en la práctica fiel de las técnicas de meditación. Las bendiciones del gurú aportan un 25% adicional, o sea, ya llevamos 50%. Y el 50% restante es conferido por la gracia de Dios. Si perseveras en tus esfuerzos espirituales hasta el final, el Señor se presentará ante ti. Entonces, ahí está la cuenta, ¿verdad? 25 en la meditación o la práctica que ya vimos, que es meditar en el yo soy, llevarlo contigo, hacer tus decretos, que no sueltes tu presencia yo soy para el otro, ¿verdad? El otro 25 al gurú y el 50% por gracia divina. Entonces, eso es parte fundamental. Dentro de todo esto, pues, a nosotros nos corresponde el otro 50%, ¿verdad? A Dios le corresponde la mitad, siempre y cuando nosotros estemos bien con quien nos da la enseñanza y con nuestras prácticas interiores. Tener las prácticas interiores, sí. ¿Por qué dice Paramahansa que sin un gurú no puede no puede encontrar a Dios? Eso es muy tremendo, ¿verdad? Es muy fuerte. Porque en realidad las personas estamos acostumbrados al mundo físico, material, terrenal, y necesitamos a alguien que nos vaya guiando en ese proceso de ir sensibilizándonos hacia lo superior, hacia los valores de la presencia yo soy, hacia esa riqueza interior, a este nuevo sistema de evaluación de las cosas, esta filosofía de cómo ver el mundo, la vida, y eso solamente se pega, digámoslo así, como de generación en generación, para que eso pueda ir sucediendo, pues, como justamente sucede con los padres, ¿verdad? Allí es donde tenemos ese proceso. Seguimos con los sadhanas. El quinto sadhana es desenvolver y conservar la armonía y el equilibrio constantemente, o sea, no dejarse perturbar por nada, ¿verdad? Ni por el gurú. Qué interesante esto. Hay gurús muy jocosos, ¿verdad? Que hacen bromillas a sus estudiantes
o les dicen de cosas, etcétera, etcétera, o les llaman la atención. Bueno, uno no puede perder como estudiante el equilibrio y la armonía, suceda lo que suceda, porque esa es también una prueba, es un desarrollo de un sadhana. Dice, a pesar de conflictos y ataques, uno no puede perder esa armonía. Y Paramahansa, que está muy bien citado en todos estos cursos porque él es uno de los exponentes mayores de este Sanatana Dharma para nuestros tiempos, decía, cuando tengas un asunto, una situación, ya saben que en metafísica no decimos problemas, pero si llegas a tener algo así por el estilo, vete a dormir. Agarra tus cosas, ponte en horizontal y échate un sueñito. ¿Por qué? Porque así vas a entrar en un plano, en un tiempo, en un instante de paz, de tranquilidad y demás. Y la cosa esa que te puede estar acosando y demás, pues no vas a alimentarla mientras estés dormido. Entonces, ya saben que eso es un tip que nunca falla. Echarse un sueñito, ¿verdad? Decimos en México, un coyotito. ¿Para qué? Para olvidar todas las dificultades y demás. Si tú ya hiciste tu tratamiento, tus decretos, estás ok con todos tus asuntos, bueno, allí va. El sexto sadhana es permanecer concentrado meditando en Atman. Eso es el llamado dhyani. Dhyani quiere decir meditación. Y la meditación tiene que ser todo el tiempo. A veces pensamos y vemos música para meditar, esto para meditar o meditación tal. Y pensamos que tenemos que estar ahí sentados una hora pensando, poniendo nuestra mente en algún asunto en específico, cuando en realidad la meditación es todo el tiempo puedes tú llevar tu presencia, yo soy aquí en el entrecejo, visualizarla, tenerla siempre contigo y vas conectándote con ella cada vez más. Cuando caminas, cuando estudias, cuando trabajas, cuando viajas, cuando estás manejando, cualquier cosa que hagas se la puedes dedicar a tu presencia yo soy y allí vas a ir encontrando pues ese descanso y ese bienestar dentro de tu vida. El séptimo sadhana es administrar riquezas ilimitadas de Ishvara, tanto físicas como espirituales, para dedicarlas al Sanatana Dharma. Tan interesante, ¿verdad? El asunto de la provisión. Estamos en distintas sesiones tocando los temas de provisión, de prosperidad, de suministro ilimitado. Y es crucial este asunto de las riquezas. Número 1, nada de lo que nosotros tengamos físicamente va a pasar de este plano físico. Todas las personas que están trascendiendo, que están desencarnando, pues no se llevan nada físico. Eso que ni qué, ¿verdad? Ni siquiera se van como vinieron, porque llegaron desnudos y ya ni se van ni desnudos, porque ya ni el cuerpo tienen. Entonces, la realidad es que eso es muy tremendo y decir, ¿para qué uno ocupa sus riquezas o dónde ocupa uno su provisión y sus riquezas? Y sería muy interesante saber también que un exceso de riquezas es como un saldo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, esa persona que tiene tantas riquezas está generando un karma de omisión si solamente las guarda y ¿cómo se dice? Pues sí, las almacena, las especula o se las queda para él o sin usarle en nada positivo. Eso genera un karma de deuda, una deuda de omisión que en algún momento pues tendrá que también saldar. Entonces es tan interesante que todas las riquezas que vienen a nosotros o que vengan a nosotros encuentren siempre cómo ser utilizadas en el momento, y eso es parte fundamental para poder practicar este sadhana y utilizar tanto la riqueza material como la riqueza espiritual. Esto es algo que ustedes van a entrar dentro de estos valores del Sanatana Dharma, donde ustedes tienen el poder de curar gente y ustedes pueden decretarle algo a una persona y ayudarle en ese momento a que se sane, a que trascienda, a que transmute, a que viva mejor, a que encuentre la solución a su asunto económico, y ustedes tienen ese poder y esa es una riqueza que ustedes pueden
utilizar y que ustedes pueden decidir y cómo la utilizan y a quién se la brindan y todo eso. ¿Por qué? Porque es parte de la administración de todo ello, y recuerden que es parte fundamental siempre dar, generar causas y dar todo lo que tengamos dentro de nuestro haber y de nuestro conocimiento. Hay muchos estudiantes que tienen conocimiento, se han tomado todos los cursos, pilares, 7 rayos, metafísica avanzada, el Dorje Supremo y todo eso, y ves que no disparan ni en defensa propia. O sea, que no hacen ningún decreto, que no están allí ayudando a nada en absoluto. Escuchan a gente que tiene situaciones y como que dicen, ay, no, me da penita. ¿Y cómo? ¿Para qué están chupando tanto, verdad? Tanta enseñanza. ¿Para qué están recibiendo tanto? Si ahí se vuelve una responsabilidad, aunque uno parezca una persona pues atrevida y demás, de darle eso a las personas, de hacer un decreto y demás. Entonces, eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que el Dharma y que el deber de nosotros, pues es también la responsabilidad. Entonces, luego sigue el 8º sadhana, que es prestar el más excelso de los servicios a los demás seres humanos, porque ellos son encarnaciones de Ishvara, o Dios, en su Atman o su presencia yo soy, ¿verdad? Entonces va de la mano con todo esto, con el uso de nuestra corriente de vida para el servicio. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Paramahansa Yogananda bien occidental, ¿verdad? También él andaba normalito, con zapatitos, con ropita normal, y ahí vemos a un americano, un norteamericano, pero con el atuendo de Oriente, por así decirlo, más sencillito en sus meditaciones. Entonces vemos este switch cultural que se lleva a cabo, y por supuesto que una de las misiones de Paramahansa Yogananda, como una de las misiones de Krishnamurti, como una de las misiones de estos maestros que dan el Sanatana Dharma, es la de traer la enseñanza y la vibración de Oriente a Occidente. Y él cumplió con todas las de la ley, con ese Dharma, que eso se volvió su Dharma en su existencia. Va a valer mucho la pena que comiencen la lectura del texto Autobiografía de un Yogi, que es la vida de Paramahansa Yogananda, ya que allí van a encontrar todos estos ámbitos que estamos estudiando, muy tangibles, muy reales a cómo se lleva a cabo. Entonces, cada uno de nosotros dentro de este estudio genera un mandir, que es un templo del Sanatana Dharma. Esta línea discipular, por ejemplo, de Paramahansa Yogananda es un carisma o un mandir o un estilo, por supuesto, de Sanatana Dharma. Los hay de chile, mole y pozole, ¿verdad? Como los hay en todos los ámbitos. Es una línea de devoción y pensamiento con culto y características propias. Sin embargo, todos son uno en Parabrahman. Allí es donde todos ellos se compenetran, y es así donde un estudiante llega por vibración, donde le gusta participar, recibir esa vibración. Es allí su mandir o su templo, al cual tendría el Dharma de retribuir, de colaborar, de participar, de hacer sus meditaciones y todo esto, ¿verdad? Y esto es lo que posteriormente hace Paramahansa Yogananda con una sabiduría enorme. Ya recordemos, ¿verdad? Aquí está Babaji, Lahiri Mahasaya, aquí está Sri Yukteswar, aquí está Paramahansa Yogananda, y por encima de ellos dos, por supuesto, Krishna, que es el maestro de esta estirpe del Sanatana Dharma, o el Cristo del Sanatana Dharma, y aquí tenemos a Jesús, que es justamente cuando él viene a Occidente. Él empieza a ver que Jesús pues es un gran maestro, un gran practicante del Sanatana Dharma, y incluso tiene un libro que se llama El Yoga de Jesús. Tiene un libro que se llama El Yoga del Bhagavad Gita, que es el yoga de Krishna, y el otro es el yoga de Jesús, para explicar cómo Jesús era en realidad, Jesús era un oriental, para empezar para pronto, pero era un ser que vivía con todos los preceptos del yoga. Entonces es muy tremendo, ¿verdad? Siendo así todo esto, pues el Sanatana Dharma se vuelve un asunto personal. O sea, tú eliges
cómo practicarlo, cómo participar de él, tus prácticas, si participas de los 8 sádanas, que estos 8 sádanas que ya vimos son también para que hagan sus oraciones, ¿verdad? Y los utilicen en este propósito de irnos familiarizando con esto. Y aquí está el Devalaya, altar o campo de fuerza del Sanatana Dharma. Esto es lo que llamamos campo de fuerza en metafísica. Cada casa donde ustedes tienen su campo de fuerza se vuelve un Devalaya, se vuelve un campo de fuerza, se vuelve un centro metafísico donde ustedes están allí conectados. Y estas devociones de las cuales les hemos hablado están expresados en los Arti. Arti es el ritual por excelencia dentro del Sanatana Dharma y es parte del Puya, donde se conjugan las presencias de los 5 elementos. El término Arti significa lo que espanta la oscuridad y se hace para agradar, por amor o agradecimiento a Parabrahman. Entonces, dentro del Sanatana Dharma vamos a incorporar el Sanatana Dharma Arti, que es una devoción solamente al Sanatana Dharma. Y aquí están los llamados puyas, ¿verdad? Que son como devociones que se le hacen a estos seres del Sanatana Dharma, donde incluyen agua, aire, fuego, plantas, tierra, justamente para hacerle y agradarle a todos estos seres. El puya es la ofrenda ritual oculto de carácter espiritual que se le hace en el Sanatana Dharma a un ser divino en forma de adoración, devoción, veneración, respeto u homenaje. Entonces aquí lo tienen uno, ¿verdad? Dedicado a la madre Lakshmi, que está allí con estas características brindándose. Y aquí viene ahora el sendero de la enseñanza eterna, que es el Sanatana Dharma Marga, parte también de las que pueden ustedes incluir en sus oraciones, ¿verdad? Pregunta Liberty antes de comenzar, dice, ¿qué es vivir en el yoga? Yoga quiere decir fusión o unión. Yoga quiere decir vivir conectado con tu presencia yo soy, con Dios dentro de ti, que todo lo que tú hagas, pienses, digas, sea pensando en Dios dentro de ti o pensando en ese trabajo interno a realizar. Dios también, por ejemplo, se encuentra en tu grupo espiritual, Dios se encuentra en tus prácticas interiores, así va siendo todo esto. De algún otro modo, uno piensa en Dios cuando está pensando en cosas para servirle a Dios. Yo recuerdo los tiempos en que ponemos los centros de metafísica o los primeros centros de metafísica, donde yo iba a las tiendas y, por ejemplo, pensaba en, ay, mira esa tele para el centro de metafísica, ay, mira ese sonido para el centro de metafísica, ay, mira ese iPod para el centro de metafísica, ay, mira, todo para el centro de metafísica. Y las personas que iban conmigo me regañaban y me decían, uy, tú piensas todo en el centro de metafísica y no piensas nada para tu casa, para ti. Y en realidad es un asunto de pensamiento, ¿verdad? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y eso es justamente parte de ese yoga o de vivir pensando, meditando, conectado prácticamente con la enseñanza y con tu estudio. ¿O qué voy a estudiar ahora? ¿Qué voy a leer ahora? ¿Qué voy a aprender dentro de todo esto, verdad? Ahí está ese tema. Entonces, consiste en estudio, aprendizaje y práctica del Dharma, esto es llamado sendero de la enseñanza eterna. Número 1, concienciación y práctica de Ishvara dentro de sí como el Atman o ser interno. O sea, esto quiere decir la presencia yo soy. Concienciación y práctica de la presencia yo soy. Número 2, vivenciar el Dharma teniendo un actuar de buena voluntad, sabiduría, vivir el amor, ser sátvico o armónico, andar con la verdad, llevar una vida de devoción y servicio al Ishvara y conquistar el mukta o liberación en una actitud de amor compasivo. Esto es lo que serían los 7 rayos, ¿verdad? Entonces, es prácticamente parte de los objetivos de la enseñanza metafísica, son parte del sendero. El tercer marga es respetar y servir al exponente del Dharma en esta labor, y el cuarto es expandir el Dharma. Entonces, vamos nuevamente al diario espiritual.
Ahora de Paramahansa Yogananda, donde él dice: oh mi gurú, aunque todos los dioses me desaprueben, si tú estás satisfecho conmigo, yo estoy a salvo en la fortaleza de tu agrado. Y aunque todos los dioses me protejan en los baluartes de sus bendiciones, si tú no me bendices, no seré más que un huérfano abandonado a desfallecer espiritualmente en el páramo de tu desagrado. Oh gurú, tú me hiciste salir de la región del desconcierto y me condujiste al paraíso de la serenidad. Termino mi sueño de tristeza y estoy despierto en el gozo. Y entonces ahí tienen, ¿verdad? Paramahansa en Susurros de la Madre Eterna. Y ahí tienen a Paramahansa aquí abajito con su gurú Sri Yukteswar. Como este asunto de este reconocimiento por recibir la enseñanza, ¿verdad? Y aquí tenemos otra imagen icónica de Paramahansa. Esta embarcación es en el lago de Chapala, acá en Jalisco, México, en una ocasión que Paramahansa estuvo de visita por este país. Lo recibía el presidente y tenía acá colaboradores, estudiantes, y en ese momento se montó en esta embarcación conocida como la Tapatía, ¿verdad? Que es justo en un momento también, él se encontraba en un momento muy crucial de su vida, entonces se vino a México pues como a regenerar, a recapacitar, a estar en paz, en armonía, a recobrar esa armonía, y cuando regresó de ese largo viaje, pues oh surprise, ¿verdad? Ya tenía un nuevo centro de enseñanza y demás. Entonces, bueno, la metafísica y el hinduismo o el Sanatana Dharma van muy de la mano. En realidad tiene que ver con esta libertad que todos nosotros tenemos acá. En realidad no hay nada, vamos a verlo esto como no hay ninguna obligación que el Sanatana Dharma le dé a una persona, no hay ninguna cuestión de dogmas que creer, no hay cuestión de nada de por el estilo, sino ser libre, ser flexible, ser natural y en este caso estar en contacto con Dios. De eso se trata el Sanatana Dharma. Dice por acá, en el Sanatana Dharma no existen directores, reglas ni organizaciones generalizadas o federales impuestas a sus practicantes, porque no está centralizado. Cada gurú del Sanatana Dharma genera sus códigos para su ashram o grupo, por lo tanto jamás se desorganiza. Ustedes pueden ir al Golfo de Bengala, allí en Benares, en India, y ver a todos los exponentes del Sanatana Dharma recibiendo su enseñanza en un momento determinado y justo sin ningún asunto, sin ningún pleito, sin ninguna cuestión, porque todos ellos están dando esa enseñanza al mismo tiempo. Cada grupo de metafísica, ustedes deben de saber que es autónomo. Lo que sí se hace es justamente pues tener respeto a los facilitadores, cariño, respeto, aprecio y por los facilitadores, y entre más experimentados pues obviamente eso también va de la mano por esto del respeto siempre a la enseñanza, a los mayores, a los padres, a los superiores, tiene que ver con ese aspecto de honrarlos, ¿verdad? Número 3, las directrices del Sanatana Dharma son completamente internas, parten de la presencia del Atman, de cada uno reflejo de su luz, y el Sanatana Dharma acepta la reencarnación y sabe que numerosos avatares de los diferentes aspectos de la divinidad vienen y encarnan en forma de maestros para traer la sabiduría divina. Y eso es allí donde ustedes recordarán esta historia donde un gurú en un momento dado tenía como su gurú a uno de los rishis de la Osa Mayor, no se dio cuenta, le hizo burla y entonces regresó y pues las condiciones también se burlaron de él cuando era gurú. Justamente este tipo de historias tienen que ver con todo esto. Y dice acá, por último, la más hermosa actividad del Sanatana Dharma es su eclecticismo. Eclecticismo es la capacidad de recibir de distintos ámbitos, fuentes, ideas, tipos de pensamiento, culturas, que se pueden nutrir de distintos ámbitos. Y dice Mahatma Gandhi al respecto, Mahatma Gandhi era practicante del Sanatana Dharma, y dice, un hombre puede no creer en Dios y decirse, sin embargo, hinduista.
pues el hinduismo es una percepción incesante de la verdad y la verdad es Dios. O sea, no existe ningún límite para un asunto de creencia ni nada por el estilo. Y vamos a ver aquí que Shankaracharya es el que recibe dentro de todo este tiempo, es una encarnación del señor Gautama para empezar, y en el siglo VIII como que había un pleito. Los practicantes del Buda Dharma pues le echaban asunto a los del Sanatana Dharma. Ustedes saben que hay muchísimos brahmanes y demás, y entonces se empezó allí a desorganizar muchísimo ese asunto, y el señor Gautama vino como Shankaracharya para darle a toda la enseñanza, ahora sí que en lugar de que se repitiera, se practicara, se viviera en él, y en este caso empezó a dar la sabiduría ahora sí como algo vivencial, como algo que se pudiera practicar en la vida y que se pudiera vivir con ello. Enseñó también que a Parabrahman como la única presencia, el único poder y la única actividad, realidad única y sin segundo. Y allí está, la enseñanza de Shankaracharya se sintetiza en 4 aspectos. Para Brahman, como la única realidad, el mundo es un fenómeno ilusión, el Jiva no es diferente de para Brahman y la doctrina de los Vedas es la unidad simple y desnuda. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que él hace es ver a Dios como el absoluto en todas las partes, y aquí viene una cuestión, donde tú estás está Dios. Y diría Shankaracharya, tú como eres corriente de vida, como eres un jiva, no hay diferencia entre Dios y en ti mientras tú estés en práctica de tu dharma. Si tú estás practicando tu dharma, si tú estás activo, si tú estás como Dios en acción, Dios está dentro de ti como acción. Y si sin que tú tengas que mover un dedo, si tú estás bien, de acuerdo con esta enseñanza, con tus prácticas interiores y estás bien en una línea discipular que te brinda la enseñanza y estás bien con eso también, pues ahora sí que todo lo demás Dios está actuando a través de ti y no hay ninguna razón por la que no se exprese el bien, el amor, la ayuda, el cuidado, todo lo bueno que una persona desea. Es muy interesante todo esto porque a veces estas charlas que nosotros damos, pues uno finalmente se prepara todo el día para dar su charla, ¿verdad? O sea, se prepara como el momento especial del día, su actividad de metafísica, y pone, digámoslo así, su energía, todo su mayor cuidado para que en ese momento uno pueda estar allí presente. ¿Por qué? Porque es poner ahora sí que lo primero de primero, poner lo más alto en el lugar que le corresponde y darle prioridad dentro de las actividades, dentro del día, dentro del estudio, a la enseñanza. Entonces, cuando una persona se dedica a que eso sea lo primordial dentro de su vida, su estudio, leer su libro que está en ocasión, escuchar sus actividades, participar del curso en el que está, investigar por lo menos un poquito, enrolar la mente con todos estos estudios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tú estás cumpliendo con tu dharma como estudiante, estás bien, estás en ley, estás en tu práctica, ¿y qué es lo que hace eso? Pues que todo se alinee y que Dios está contigo y Dios está entrando a tu mundo y Dios está alrededor de ti, y esa presencia o ese Parabrahman, por supuesto que se encarga de todo lo demás. Sanatana Dharma explica la vida en todas sus manifestaciones, su origen y preservación, expone los principios que le son comunes a todas las creencias de ayer, hoy y siempre, que todo el mundo debe saber, no importa cuál sea su creencia. Nadie puede llegar a un verdadero Jivan Mukta o liberado si tiene una sola deuda de amor con cualquier partícula de vida, y si la tiene ha de volver para repararla con amor. Qué interesante todo esto. O sea, las reencarnaciones son tal cual una pieza clave del Sanatana Dharma. O sea, la capacidad de una corriente de vida para venir una vez, 2 veces, 3 veces y las que sean necesarias para lograr su sendero de liberación. Y ahí diríamos, pues sí,
toda la riqueza utilizada que sea para liberarte, pues bien utilizada sea. Toda la enseñanza, toda la educación que tú recibas, pero que sirva para liberarte, es la educación más valiosa del mundo. Así hayas sido a la universidad más prestigiosa o a la más sencilla de todas. Pero todos los dones que tú tengas, que utilices para la expansión del Sanatana Dharma, de la enseñanza, es así que nosotros veríamos que eso expande la vida, el mundo, los asuntos y demás. Entonces, por el otro lado, todas las deudas, todo lo que se genere dentro del ámbito de nuestra vida, que no dejemos bien, vamos a tener que regresar a acomodarlo. Por ejemplo, a Jesús le pasó. Jesús tuvo una encarnación después de Jesús como Apolonio de Tiana, que era un griego y era millonario, riquísimo. ¿Qué pasaba allí? Que ustedes recordarán que Jesús hablaba siempre mal de los ricos, que los ricos no van a entrar al cielo, que los ricos esto y los ricos otros, aunque él se refería justamente a los orgullosos, a las personas que creen saberlo todo, que creen que ya están bien, que ya están liberados, que ya están santificados, etc. O sea, como con un orgullo. Y entonces pues resulta que muchas de sus seguidores empezaron a tirarle a los ricos. Y entonces ese fue un karma de algún otro modo que él tenía que venir a equilibrar. Y entonces viene como Apolonio, riquísimo, sus padres mueren muy joven y entonces él hereda toda la fortuna. ¿Y saben qué hizo con ella? La donó. La empezó a repartir justo a los pobres, a las personas que necesitaban sabiduría, amor. Les empezó a enseñar y empezó a andar por el mundo repartiendo todos sus bienes justamente para dejar bien pues a los ricos, ¿verdad? Dejó bien a los ricos, se acomodó con eso y demás. A Shankaracharya pues también le pasó esa cuestión donde los buddhadharmistas estaban ya muy desviados en algunas cuestiones con el respecto al Sanatana Dharma, porque el Sanatana Dharma, recuerden ustedes, el Gautama Buda entra a la vida y nace en una familia de guerreros y de brahmanes también del Sanatana Dharma. Entonces su familia era practicante del Sanatana Dharma y él empieza a desenvolver esta conciencia que va a ayudar a la mente superior a desarrollarse dentro del ser humano, pero pues ya muchos de ellos se desviaron o dijeron, no, pues esto es la neta del planeta y el Sanatana Dharma lo dejamos por un lado. Bueno, él tuvo que regresar también a recomponer pues esa cuestión y acomodar todo para que todo pudiera funcionar de manera correcta. Entonces, es así, ¿verdad? Sí, todo esto requiere observación, esfuerzo, requiere estar pensando con esa mira en lo superior. Si hay preguntas, pues las iremos retomando para que chequemos. Y aquí está la pregunta del día de hoy, ¿verdad? Elabore una oración que utilice 3 términos del Sanatana Dharma, muy sencillo, y donde se cumpla el marga, que es el sendero, o alguno de los 8 sadhanas, ¿verdad? Donde ustedes puedan utilizar esta búsqueda interior, estos senderos o estas prácticas, 8 prácticas espirituales del Sanatana Dharma que vimos como sadhanas. Entonces no hay pierde si lo hacen en lenguaje castellano o en el término en sánscrito. El asunto es que empecemos nosotros a crear ideas de cómo vivir en este Dharma, de cómo empezar y entender un poquito más acerca de este respecto y que empecemos a tener más en cuenta pues nuestra vida superior. Con base en todo esto, pues yo les quiero agradecer muchísimo por su participación en estas actividades. Vamos a seguir, todas estas actividades tienen un seguimiento para que ustedes puedan atender más acerca de este Sanatana Dharma. Yo les mando un gran abrazo a todos y nos vemos a la siguiente emisión. Muchas gracias.